Hola y bienvenidos a un video más de Tu Guía Docente. Este es el segundo video de 13 que va a ser esta serie, en donde vamos a analizar los distintos estándares de la nueva profesión docente, que están instaurados en el marco de la buena enseñanza aprobado el año pasado, y que va a ser fundamental trabajarlos en el proceso de evaluación docente 2022 y los años venideros. La idea de estos videos es poder analizar los distintos estándares en detalle y ver cómo podamos integrarlo en nuestra experiencia pedagógica de día a día y en la evaluación docente, esperando que en el mes de julio se entreguen ya el portafolio y poder analizar en detalle cómo poder triangular estos distintos descriptores para que nuestro desempeño sea aún mejor. Entendiendo también que el módulo 3, a partir de este año, tal y como lo veníamos vaticinando y mencionando en videos anteriores, pasa a ser obligatorio. Entonces es sumamente importante que desde ya empecemos a recuperar estrategias, formas de trabajo para poder presentarlos en este año. Entonces hoy día nos toca analizar el primer estándar que está asociado al aprendizaje y desarrollo de todos los estudiantes. Entendamos que el elemento comprender no es el comprender taxonómico de los niveles bajos, que está entre el conocimiento y la aplicación, sino que el comprender tiene que ver con un uso del conocimiento, de un hacer y un saber hacer, para poder generar conocimiento en el estudiante y que lo pueda aplicar a distintos tipos de sistemas, poder tomar una decisión pedagógica en torno a las características familiares, educativas, sociales, etcétera, que tiene el estudiante, y poder generar la mejor estrategia posible en el lugar donde se está desenvolviendo. Dicho esto, este estándar tiene que ver entonces comprender cómo lo hacen, cómo aprenden nuestros estudiantes, cómo van aprendiendo y todos los distintos factores educativos, familiares, sociales, culturales que van a influir en todo el desarrollo que tiene. Y la importancia de atender las diferencias individuales en el diseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, a priori, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esto es similar a las preguntas que nos encontramos años anteriores, en donde nos mencionan caracteriza cómo son nuestros estudiantes. Entonces, el estándar número 1 está ligado directamente con el proceso de reflexión que tenemos acá, y también está ligado con todo el decreto 67, en donde la evaluación formativa se hace fundamental para el proceso, y les recomiendo desde ya que empecemos a dar énfasis mencionando ya distintos aspectos evaluativos en elementos formativos para generar información y poder adaptar nuestro aprendizaje. Esto ligado directamente con la parte donde tenemos que mostrar un instrumento de evaluación. Del año pasado, todas estas veces que nos he hablado a ustedes, sí que les he recomendado tomar la evaluación desde un área formativa, no desde un área sumativa, pensando en que de esta manera nos deja mucho más claro el poder tomar acciones pedagógicas y poder hacer respuesta a las preguntas de qué decisiones se tomaron a partir de la siguiente evaluación, cómo retroalimentó a los estudiantes, cuál fue el aprendizaje más descendido, a qué se debe, etcétera. Una evaluación formativa apunta directamente a esto, amparado con el decreto 67 y con los nuevos estándares que mencionan claramente el proceso de este diseño de aprendizaje. Entonces, en este estándar se espera que nosotros comprendamos cómo aprenden y desarrollan los distintos estudiantes según los diversos enfoques teóricos existentes. Enfoques teóricos nos referimos al distinto aprendizaje pedagógico que nosotros llevamos a cabo para generar esta transposición didáctica. Cómo este elemento aporta en la enseñanza de la disciplina, es decir, aquí el elemento de yo, profesor de ciencia, y yo, profesor de matemática, tengo que saber cómo aprenden los estudiantes según las características de la edad, según las características de mi propia disciplina, y poder generar, pensando en el contexto y el aprendizaje previo que tiene el estudiante, una mejor forma de que puedan acceder al aprendizaje. Asimismo, sabe cómo podemos motivar a los estudiantes para comprometerlos con sus procesos de aprendizaje, elemento fundamental la motivación en la parte inicial de la clase, en el inicio de las clases, donde nosotros debemos generar estrategias para buscar la motivación intrínseca de ellos, para que ellos les den ganas de saber, que les den ganas de aprender, de generar las distintas actividades, y una de las formas de hacerlo es teniendo sumamente claro cuál es la finalidad de esto. Así que la construcción del objetivo también genera un punto fundamental a la hora de preparar o trabajar este estándar. Este conocimiento se pone en acción cuando identifica las necesidades educativas, intereses, conocimientos previos de sus estudiantes y cuando se considera el contexto familiar. Es decir, sigue apuntando directamente, según el portafolio como lo conocemos, a un buen inicio de clase y a mencionar la reflexión de cómo son nuestros estudiantes y generar experiencias a partir de ellos. Entonces considera contexto familiar, cultural, social. Estos aspectos le permiten preparar el proceso de enseñanza teniendo las diferencias individuales para apoyar el aprendizaje y formación integral de cada estudiante. Esta es la lógica del estándar. Esto es lo que nos dice la gran descripción del estándar. Y ahora, este estándar tiene dos focos. Dos focos que son aquellos que nosotros nos vamos a concentrar. El primer foco tiene relación con los principios del aprendizaje y el segundo
foco con los principios del desarrollo. Es fundamental poder ver esto porque cuando nosotros tengamos acceso en el mes de julio ya al instrumento de evaluación docente, probablemente estén catalogados por descriptores o por focos. Estos focos se van a ir entrecruzando para poder generar evidencias de las actividades de los distintos módulos. Entonces es bueno que nosotros desde ya estemos familiarizados con poder agruparlos dentro de esto. Y tenemos por supuesto que dominar el nivel de los descriptores, que tal y como lo anuncié en el video pasado, y si no lo han visto les recomiendo que lo hagan para poder entender un poco mejor esto, es que todo esto, o la gran mayoría, está ligado con el verbo comprender, en la nueva acepción del verbo comprender, que insisto es un nivel entre evaluar y crear, porque tenemos que evaluar cuáles son las características, el contexto en donde me voy desenvolviendo, y debemos crear estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje para el estudiante, que sirvan de mejor manera considerando todas las características. Teniendo eso claro, y que el comprender que estamos es un rango sumamente elevado, y que se espera mucho de nosotros los profesores, el primer descriptor nos menciona que debemos comprender las principales teorías del aprendizaje, los principios y cómo se relacionan con la naturaleza de la disciplina que enseñamos, para poder diseñar estrategias de aprendizaje acordes a la edad de los estudiantes que respondan a cómo ellos contribuyen al conocimiento y desarrollan habilidades, actitudes y valores. Acá nos deja sumamente claro ya desde el punto de la formulación de objetivo que debemos seguir manteniendo la lógica de que el objetivo no solamente incluye un objetivo de contenido, sino que tenemos que tener sumamente claro cuáles son las habilidades que vamos a desarrollar y cuáles son las actitudes y valores que queremos que los estudiantes tengan en el trabajo. Ahora, esto no es solamente dentro del objetivo, sino que a nivel disciplinar, cuando nosotros hagamos la clase grabada, probablemente o quizás tomen vara o tomen ciertas mediciones en cómo nosotros mezclamos la disciplina con actividades que son acorde a la edad, acorde a la edad que tiene el estudiante, pensando si estamos en un conocimiento abstracto, con estudiantes mucho más avanzados en edad, con el desarrollo cerebral mayor, o bien en niveles más de primaria, donde tenemos que trabajar el paso de lo concreto a lo simbólico. Entonces, este proceso es fundamental con el proceso de planificación, de ver cómo las distintas actividades pueden llevar de una forma armónica, de una forma progresiva, a poder generar aprendizaje. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver principalmente? Puede ser en las actividades que están en el desarrollo del estudiante, podemos verlo en elementos del objetivo, podemos verlo también en elementos de justificar decisiones pedagógicas cuando nos dicen, ¿por qué atribuye usted que el aprendizaje no se logró de buena manera? Quizás dentro de eso nosotros podemos justificarnos porque no hicimos una buena relación respecto a la disciplina con alguna teoría educativa o no la desarrollamos de la mejor manera posible. Recuerden que la evaluación docente, el decir pudimos haber hecho esto, nos dimos cuenta ahora, no es algo que los catalogue negativo, todo lo contrario. Lo que se busca es que sean profesores que tengan autocrítica. Y si nosotros tenemos autocrítica y empezamos a generar acciones de mejora, escribimos, a partir de la próxima unidad considero tal elemento, considero tal teoría, considero cierto elemento, cierta forma de trabajo para poder generar el aprendizaje, eso es bueno, porque significa que estamos reflexionando sobre nuestra práctica en forma periódica. Idealmente, estos cambios tienen que hacerse por medio de una evaluación formal. El siguiente descriptor nos menciona que comprendemos las principales teorías de motivación para el aprendizaje, cómo usar sus principios para promover el involucramiento, la persistencia y la autoeficacia de los estudiantes en proceso de aprendizaje. Acá tenemos que entender tipos de motivación extrínseca y motivaciones intrínsecas. Las extrínsecas, como bien deben saber ustedes, está relacionado con formas de motivar externas al estudiante. Y ese tipo de motivación normalmente pueden ser efectivos en periodos cortos de tiempo, pero no generan una motivación por el aprendizaje. Motivación extrínseca, ejemplo, pueden ser empezar a dar puntos por haber hecho un ejercicio, generar una notación positiva, ciertas felicitaciones, etc. Estas de acá son valiosos, pueden servir en algunos instantes, pero la idea es que nuestro proceso evaluativo, especialmente la evaluación docente que empecemos a generar, no nos vayamos enfocados en esa, sino que busquemos desarrollar en el estudiante una motivación intrínseca, aquella que desarrolle el estudiante en sí las ganas de querer aprender entendiendo para qué me va a servir, teniendo una meta clara, conociendo la finalidad del proceso del trabajo, para qué me va a servir esto, si trabajo matrices, pero profe, ¿para qué me va a servir esto si yo no quiero estudiar, no quiero ser ingeniero? El darle un sentido a esto, darle una aplicación práctica, darle un uso a la vida diaria del conocimiento, ahí podemos generar interés al estudiante. Generar una buena actividad en el inicio, una buena actividad que motive, que le genere duda, o generar actividades con choque cognitivo. Eso perfectamente va a hacer que el estudiante le den ganas de aprender, porque va a decir, hoy yo creía que esto era de esta manera, yo creía que cuando abría la ventana entraba el frío, yo creía que
hervir agua para hacer tallarines desde cero con sal era lo mismo que colocar la sal cuando el agua ya está hervida, si el gasto energético era igual, etcétera. Ese tipo de información que los pueden ver día a día, que pueden empezar a generar y comprender cómo es que va pasando, va generando interés en el estudiante por el aprendizaje. Y ese es el que está ligado directamente con el inicio de una clase. Luego tenemos el descriptor 1.3. Comprende la importancia de involucrar a su estudiante en procesos de autoevaluación y autorregulación de los propios aprendizajes. Esto está ligado, por un punto, en la formulación de los objetivos, donde nosotros vamos a generar actitudes y valores. Y si está en el objetivo de la clase, tenemos que tratarlo durante toda la clase, con actividades del inicio, desarrollo, cierre, especialmente en el cierre, donde nosotros vamos a buscar elementos de metacognición, donde los estudiantes van a ver cómo están aprendiendo, van a analizar sus propios procesos de autorregulación, van a hacer una autoevaluación del proceso que fueron desarrollando y hacer una introspección respecto a si lo hubieran podido hacer distinto, buscando siempre un nivel, mirando la pirámide cognitiva, niveles que sean altos, ¿ya? No quedarnos en el que aprendimos, cómo lo aprendimos, por qué lo aprendimos, o ese tipo de preguntas repetitivas que nos generan una reflexión mayor. Y por supuesto también tiene que estar en el desarrollo de la clase, en donde el estudiante va asumiendo roles, va asumiendo distintas formas de trabajo y tiene que ir aprendiendo. Ningún estudiante sabe trabajar en equipo en forma innata, nadie nace sabiendo eso. Son distintas habilidades y competencias que se van desarrollando en la vida y nosotros somos formadores, tenemos que ser un punto importante para que ellos aprendan. Esto también está ligado con proceso evaluativo, siguiendo la lógica del decreto 67, donde da un especial énfasis a lo que es la evaluación formativa. Entonces, esta evaluación formativa está también ligada directamente con estos procesos de autoevaluación y de autorregulación de los procesos educativos del estudiante. Nos vamos al último del foco, que es el 1.4, donde comprendemos las necesidades educativas de todos los estudiantes, incluidas las necesidades educativas especiales, como un fenómeno contextualizado, identificando las barreras más frecuentes que obstaculizan la participación y el aprendizaje. Acá es donde nosotros tenemos que tener claro que todos los estudiantes son distintos, todos los estudiantes tienen necesidades educativas distintas. No pensar solamente que el estudiante que está en el programa de integración escolar es aquel que va a tener necesidades y el resto no tiene necesidades. Es por eso que durante nuestras clases nosotros tenemos que velar y tratar de generar distintas actividades para distintos grupos de estudiantes, donde cada uno pueda elegir y desempeñarse de la mejor manera posible según las características que tengan y de la mejor forma que van aprendiendo. Eso los estudiantes los van conociendo con procesos metacognitivos y es labor nuestra poder darle el escenario para que puedan generar el aprendizaje de la mejor forma posible. Entonces, esto que tenemos acá va directamente relacionado, por ejemplo, con el desarrollo de la clase. El desarrollo de la clase, donde nosotros tenemos que velar que nuestras actividades estén aptas para que los estudiantes puedan desarrollarlo independiente de las características que estos tengan o de las necesidades educativas que presentan. Y por supuesto también está enfocado con el proceso evaluativo. Si nosotros generamos una evaluación sumativa, va a ser quizás un poco más complejo al momento de representarla si es que el descriptor 1.4 está presente en aquellos de la rúbrica que van a ser evaluados. Es por ello que la recomendación que les estoy haciendo, y lo vuelvo a repetir porque me parece importante, enfocar la evaluación como una evaluación formativa, puesto que de esa manera nos permite generar distintas acciones o nos permite manejar de mejor manera el instrumento evaluativo pensando en las distintas necesidades para que los estudiantes puedan ir aprendiendo qué barreras tienen y nosotros también podamos obtener información, recordando que la evaluación no es solamente información del estado del estudiante, sino también a nosotros nos permite obtener información respecto a las distintas barreras que tienen ellos para acceder al conocimiento, de qué manera están aprendiendo mejor y si eso no es efectivo el proceso que estamos nosotros generando con ellos, si es que tiene un impacto educativo real o no. Ahora nos vamos con los descriptores del siguiente foco, que están relacionados a principios del desarrollo. El 1.5 está relacionado con comprender los principios, etapas del desarrollo y la interrelación de las áreas cognitiva, lingüística, social, moral, emocional y física que permiten promover el aprendizaje y la formación integral de sus estudiantes. Acá nosotros tenemos un punto, yo creo que un punto súper complejo de poder abordar, se espera bastante de nosotros, ya que no solamente tenemos que tener en consideración al momento de ejecutar una clase, al momento de planificar una clase, en donde nosotros tenemos que ver cuál es el estado del estudiante respecto al desarrollo cognitivo, desarrollo cerebral, las interconexiones que tiene el cerebro según la maduración que hay, en la edad que tiene el estudiante, sino que también nosotros tenemos que generar el área social, el área moral, emocional, física. Ya se genera más como un todo, nos separa mucho más o aclara
mucho más que nuestra labor no es solamente formar estudiantes en el área del conocimiento, sino que se espera que busquemos desarrollar estudiantes desde una lógica mucho más holística, que tengamos estudiantes integrales. Entonces, de esa manera que nosotros tenemos que ver y generar los distintos objetivos de aprendizaje desde esta triada. No olvidar las actitudes, no olvidar los valores que estamos generando, valores que pueden estar asociados en un proyecto educativo institucional, valores que están asociados propios a la disciplina, como puede ser la ética, y los distintos actitudes que están relacionados en nuestras bases curriculares. Ojo acá, cuando se habla de actitudes, a veces colocan actitudes que son actitudes genéricas, pero recordemos que las bases curriculares tienen actitudes propias de la asignatura, aquellas que aparecen como OA y una letra en mayúscula, o también, por ejemplo, OA A, o A B, o A C, con letra mayúscula, si no la minúscula es la habilidad. O también lo pueden encontrar en algunos libros como OAA, objetivo de aprendizaje actitudinal, y luego viene la letra en mayúscula. Se pueden encontrar como OAAA, OAAB, OAAC, etc. Entonces, es bueno tenerlo claro cuáles son los propios de la asignatura, puesto que si nos están midiendo coherencia, nos están midiendo que nosotros podamos desarrollar, quizás para el destacado aparezca que nosotros estamos desarrollando actitudes propias de nuestra disciplina, no solamente en la clase grabada, sino también en la planificación, con la coherencia del objetivo, etc. Como digo, esto lo vamos a analizar en detalle cuando aparezca el portafolio, pero por mientras tenemos que apropiarnos del nuevo marco de la buena enseñanza para ir generando mejores prácticas pedagógicas en forma permanente y no solamente por el proceso evaluativo. El 1.6 comprende cómo promover de manera apropiada a la composición etaria de sus estudiantes el desarrollo de competencias socioemocionales, tales como autoconocimiento, autorregulación, conciencia del otro, habilidades sociales y toma de decisiones responsables. Acá vamos a hacer también una reflexión respecto a esto, porque lo primero es que nos menciona que nosotros tenemos que tener claro, un conocimiento claro respecto a cuáles son las características propias que tiene la edad del estudiante que estoy enseñando, cuál es el distinto desarrollo que tiene. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y por eso este punto acá, si recordamos, menciona que nosotros conocemos elementos de la disciplina, cómo se llama la disciplina acorde a la edad de nuestros estudiantes. Pero hay otro punto sumamente importante acá, que tiene que ver con competencias y competencias socioemocionales. El concepto de competencia está ligado con elementos o una mezcla entre el tener el conocimiento para hacer algo, tener la habilidad para ejecutar ese algo o utilizar el conocimiento para crear algún producto, un saber hacer, y una actitud para querer desarrollarlo, una actitud que sea positiva y que den ganas de desarrollar. Y las competencias es algo que es un fin, y es un fin que nosotros vamos desarrollando y nunca terminamos de desarrollar. Si bien yo tengo ciertas competencias para poder enseñarle a mis estudiantes, no voy a tener un techo de aprendizaje, sino que siempre, año que pasa y cada video que estoy creando, que estudio, que trabajo para poder estar ustedes que me están escuchando, diálogos pedagógicos que estamos teniendo, siempre vamos generando un nuevo aprendizaje. Por eso es que yo agradezco mucho cuando dejan comentarios, dudas, aportes en la caja de comentarios, puesto que de esa manera voy aprendiendo y voy mejorando mis competencias para enseñar a mis estudiantes. Entonces, estas competencias, cuando los tenemos que tener acá, tenemos clara que no hay un elemento terminal. No podemos decir, tengo un autoconocimiento de mí mismo. No, porque siempre vamos a ir conociendo distintos aspectos de mí y yo voy a ir desarrollándome y mis formas de aprendizaje pueden ir cambiando. Autorregulación también. Nosotros cuando somos niños tenemos muy poca regulación. Las emociones básicas están a flor de piel. Tenemos niños que están felices en un momento y después están llorando y enojados y van pasando de uno a otro y tienen muy baja autorregulación. A medida de que van creciendo, la autorregulación va mejorando, va a nosotros poder empezar a controlar ciertos elementos, pero eso también durante toda la vida no lo tenemos dominado. Va generando nuestro conocimiento distinto, nos vamos siendo más complejos, van apareciendo incluso emociones nuevas, mezclas de emociones. Entonces el proceso de la autorregulación o de la conciencia del otro siempre se va desarrollando. Entonces cuando planteemos elementos de estas competencias socioemocionales, que las podemos plantear en cualquiera de nuestras clases, siempre que la manifestemos en el objetivo, recordemos que todas nuestras actividades tienen que estar acorde con el objetivo. Nosotros cuando la planteamos tenemos que entender que partimos siempre de una base, tenemos que conocer cuál es la base de la competencia que tienen nuestros estudiantes y tenemos que generar un aporte, cosa de que genere un impacto, que nuestra clase genere un impacto en esta competencia y entendiendo que no termina ahí, sino que siempre las podemos ir desarrollando. Luego nos vamos al 1.7. donde nos menciona, conoce a través de técnicas de observación, entrevistas y otras fuentes las características individuales, así como el contexto familiar, cultural y social de los estudiantes. Acá es un elemento importante, acá yo creo que es un detalle que no se puede dejar pasar.
aparece que tenemos que utilizar técnicas de observación, entrevista y otras fuentes. Es decir, nos están diciendo que tengamos una fuente directa de observación, una evaluación, por ejemplo, a partir de esto. No es, yo creo que mis estudiantes son así, o he observado que son así, sino que utilizar un instrumento que sea algo formal para poder hacer. Yo no detecto que a mis estudiantes les gusta mucho la música porque veo que las clases están todo el tiempo con los audífonos y en realidad es un prejuicio respecto al tipo de música, sino que en realidad tengo alguna técnica de observación, ya que esté tabulado, que tenga cierta periodicidad de aplicación, donde me permite generar evidencia, tener información. Entonces, cuando nos dice el proceso de reflexión, describa cómo son sus estudiantes y mencione 2 características que implementó en la planificación de sus clases. Si es que esa pregunta sigue siendo así, ¿qué podemos nosotros o qué deberíamos mencionar? Deberíamos mencionar, a mi entender, si es que este punto está incluido dentro de aquellos que se van a evaluar, que cómo obtuvimos esa información de cómo son los estudiantes. El contexto familiar, ¿cómo lo obtuvimos? Mencionar que nosotros nos reunimos con los distintos apoderados, generamos entrevistas con ellos y a través de esto obtuvimos la siguiente información. Mis estudiantes tienen tal cosa. ¿Ya? Técnicas de observación también, nosotros vamos a mencionar qué técnicas de observación son las que estamos utilizando, cómo recogimos los datos, cómo analizamos los datos y a partir de esos datos podemos decir que nuestros estudiantes tienen tales características. ¿Ya? Mi recomendación a priori, antes de ver lo que es evaluación docente, pensemos y mencionemos cómo lo obtenemos. Recordemos que decisiones pedagógicas se basan en la obtención de una evaluación formal. Entonces, acá nosotros vamos a buscar características de nuestros estudiantes con las cuales vamos a utilizar para generar actividades, es decir, para tomar decisiones pedagógicas. Por ende, esta información que nosotros estamos explicando de cómo son nuestros estudiantes debe ser tomada a partir de un instrumento de evaluación, una entrevista, un elemento de observación, pero que sea formal, ¿ya? Y en este punto nos lo dice explícitamente que tenemos que hacerlo. Eso sería entonces el estándar número 1. Voy a hacer, insisto, varios videos de estos cortitos, tratando de no abrumar tanto a la gente porque son bastante elementos, son sumamente nuevos. La idea es que los vayamos trabajando en estos 13 videos y luego vamos a ir aplicándolo, vamos a generar distintos elementos de reflexión y los voy a acompañar durante todo este proceso de evaluación docente con este tipo de material. Les recuerdo entonces, si quieres apoyar al canal, dale like, puedes suscribirte, si tienes dudas, algo que haya equivocado, algo que alguna sugerencia o algo que ustedes quieran hacer, pueden hacerlo en la caja de comentarios abajo. Se agradece mucho cuando aparece eso. Me gusta poder compartir con ustedes. Trate de contestar las preguntas cuando aparecen para poder apoyarlo. Recuerden que todo este material es gratuito y también lo voy subiendo a la página www.tuguiadocente.cl o bien pues mantengo informado a través de las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, y ahí también pueden contactarse, pueden dialogar. La idea es ir generando comunidad. Eso es, colegas, mucho éxito en este proceso de evaluación docente. Recuerden, módulo 3 es obligatorio desde ahora, así que ir preparando cómo poder trabajar y mucho éxito. Que estén muy bien. Adiós.